Os hablé de senescencia, vale, pues mientras cambian el escenario os voy a hablar de otro motor del envejecimiento que a mí me encanta, que es la glicación. ¿Os suena de algo? Glicación. Suena como azúcar, ¿no? Glicado, como lo de la hemoglobina glicada, esto de la diabetes, glicación. Pues mirad, todo nuestro cuerpo sí que suena que está lleno de proteínas, ¿no? Tenemos proteínas por todas partes, como también algo ha salido en la charla de ahora. Pues esas proteínas, a lo largo del tiempo, se les van pegando como desechos del metabolismo de los azúcares, como azúcares guarros. Y como son muy pegajosos, se van quedando ahí, se pegan a las proteínas y las deterioran. Pero en general no hay problema, porque las proteínas de nuestro cuerpo, la mayoría de ellas, se van renovando constantemente, se cambian y no pasa nada. Pero el problema se da con las proteínas que duran mucho tiempo. Y hay una proteína que dura un montón en nuestro cuerpo, que es el colágeno. Este sí os suena, ¿verdad? Suena de las cremas que no hacen nada. También con el colágeno se hace la gelatina o las gominolas. ¿Os gustan las gominolas? Pues son cuernos y pezuñas. Toma ya. Pues todo nuestro cuerpo está lleno de mallas, como redes de colágeno. El colágeno es como una cuerda y forma mallas que dan forma a nuestros tejidos y nuestros órganos. Todo nuestro cuerpo está lleno de mallas de colágeno que sujetan nuestras células. Y el colágeno dura mucho, mucho tiempo. Puede durar una fibra de colágeno hasta 20 o 30 años. Así que esas fibras se glican un montón, están llenas de azúcares pegados. ¿Qué pasa? Que esos azúcares son tan pegajosos que estas fibras se van pegando unas a otras, se hacen un gurruño, literalmente, y esas mallas de colágeno se quedan duras. Por eso a lo largo de nuestra vida pasamos de ser bebés y niños que somos blanditos, flexibles, a ancianos duros y rígidos. Esto se ve, por ejemplo, en la piel. La piel se queda rígida por la glicación y se va arrugando. Las articulaciones se van quedando rígidas, por eso nos quedamos duros y por eso a partir de los 35 años, cuando nos levantamos del sofá, sonamos como Godzilla, así como ¡ah! ¿Otros que se quedan duros? Los ojos. El colágeno de los ojos se endurece, dejan de ser flexibles, ya no pueden enfocar bien y por eso tenemos vista cansada y tenemos que leer así. Así que la próxima vez que os digan, ¿estás viejo? Dices, no estoy viejo, estoy glicado. Ya os he contado lo de la glicación. Al final ha dado tiempo de sobra que cambien el escenario, que no era nada. Bueno, estamos llegando hacia el final, ya yo creo que muchos estáis cansados, ya empezáis a estar como los niños un viernes a última hora, que están ya, que no saben si tienen sueño, tienen hambre, tienen ganas de cagar todo a la vez, están revueltos, ¿verdad? Por eso, de hecho, es curioso, pero ahí se ve cómo una de las cosas más difíciles de aprender en nuestra vida es a identificar nuestras emociones, a saber qué nos pasa. De hecho, la mayoría de nosotros envejeceremos y moriremos sin saberlo, sin saber qué nos pasa concretamente. Por eso, hoy tenemos una charla súper importante y es súper importante recordar en la educación emocional, recordar lo importante que es aprender a identificar lo que nos pasa por dentro. Y hoy tenemos una charla sobre eso, que se titula El piso de abajo de la escuela, alfabetización emocional en las primeras edades. Es un honor tener a Carmen Díez Navarro, que bueno, ella es maestra tiene un currículum impresionante, maestra de primaria, licenciada en psicopedagogía y especialista en educación infantil. Además ha sido directora y coordinadora pedagógica de la Escuela Infantil Aire Libre de Alicante durante más de 30 años. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Infancia, que lo ha sido durante 20 años, y es la secretaria de la Asociación Infancias, colectivo interprofesional para el buen desarrollo de la infancia. Además, ella es autora de varias obras de poesía y pedagogía, en las que aparecen como hilos conductores la escucha a los niños y el vínculo maestro-alumno, además de la inclusión en el mundo emocional en la escuela, la valoración del grupo, las relaciones, la experimentación y la creatividad. Un fortísimo aplauso para recibir la experiencia de Carmen Díez Navarro. Por favor, perdón. Bien. Lo tienes todo a gusto, ¿no? Así bien. Todo. Perfecto. Gracias. Bueno, era verdad lo que decían todos, qué oscuridad. Estáis en negro. Antes que nada, tengo que agradecer. Tengo que agradecer a PIDE
y sobre todo les agradezco por pedir. Porque en todos los vídeos, delante, en unas pizarritas monísimas, ponía algo así como para que nadie se quede atrás, ¿no? Me parece un buen mensaje y digo, es que les pega muy bien a pedir eso, ¿no? Yo también lo pido, me sumo a eso, ¿no? Sí. Después, pues también me gustaría dar las gracias porque me han invitado, que venir a Cáceres para mí siempre es un placer porque me gusta su gente y me gusta su comida. Es que anoche nos dieron una cena muy buena. Se me ha escapado. Esto es una cosa del piso de abajo, que es de lo que voy a hablar. Bueno, hoy a lo largo del día sería difícil para mí, he anotado solo algunas palabras, pero con las personas que he escuchado hablar, había como en los cuentos, ya soy de infantil, se nota, ¿eh? En los cuentos hay aquello de dejar las mollitas de pan o las piedrecitas blancas para encontrar el camino de vuelta, ¿no? Bueno, pues los que iban hablando dejaban las mollitas de pan y hablaban de leer y hablaban de escuchar y hablaban de las miradas y hablaban de cultura, hablaban de proponer una escuela atrevida, como a mí me gusta, una escuela que se atreva a que lo que pasa se meta. También lo ha dicho esta mujer desde Nueva York, ¿no? Que aquello de lo que va pasando, que según decía Angélica le llama el azar, coger el azar y decir, vamos a incluirte, ¿no? Entonces estoy contenta porque esas mollitas de pan, digamos, yo pondré mi mollita ahora. Me da la sensación de que hay coherencia, es lo que vengo a decir, ¿no? Y entonces creo que ha estado bien pensado y que por arriba hemos escuchado muchas cosas del saber, mucho del piso de arriba, pero por el piso de abajo ha habido mensajes contundentes que están tan incluidos en el hecho educativo como que yo creo que son realmente el texto del hecho educativo y el aprendizaje es el contexto. Eso es una hipótesis mía, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero a mí me da la impresión de que lo que mueve la escuela es lo que mueve a la gente que estamos en la escuela y que la habitamos, los niños, los maestros, los padres y todo el que se acerca por allí, ¿eh? Estaba viniéndome a la cabeza, a mí me pasa eso, no sé si decir que es un problema o que es una característica mía, ¿no? Antes me lo prohibía, me lo reprimía rigurosamente, ahora no. Debe ser por la edad que digo, no, si esto viene, será por algo que viene, ¿no? Y luego las personas me dicen, oye, pues con aquel ejemplo que dijiste me aclaré en tal o cual cosa, ¿no? Y me estaba viniendo ahora así al pensamiento como un flash, un niño que ahora a lo mejor tiene 14 años así, pero era cuando tenía 4, hablaba muy poco, no sé, era reservado, ¿no? Tampoco no parecía tímido, iba metido para adentro, ¿no? Este niño, Aitor, un buen día, lo digo porque apenas hablaba a nivel del grupo, ¿no? Un buen día, de pronto, estamos ahí reunidos antes de leer el cuento y de pronto dice, mi hermano tiene el ombligo para afuera y yo lo tengo para adentro. Entonces, ante semejante sentencia dicha por uno que nunca habla, yo dije, bueno, esto no se puede desperdiciar, vamos a ver qué pasa con esto. Digo, yo, un momento, pues esto es importante, a ver, repítemelo porque para entenderlo bien me lo vuelvo a repetir a mí y a todos, ¿no? Y entonces, automáticamente, sin pedírselo, que yo se lo iba a pedir, pero sin pedírselo, todo el mundo se estaba mirando el ombligo, todo el mundo, ¿no? Entonces, pero yo también, porque digo, a ver en qué lado quedo del asunto, si para adentro, si para afuera. Bueno, todos allí manejando el ombligo, algunos decían que no lo veían bien,
sacamos las lupas que tenemos siempre a mano, sacamos un octoscopio, al que se le ponía el octoscopio se veían 8 ombligos, todo el mundo quería verse con el octoscopio, bueno, y estuvimos de prospección, ¿no? Viéndonos los ombligos. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver, pues tú ponte ahí de pie, tú lo tienes para adentro, a ver cómo era, mi hermano para adentro, no, él para afuera, él lo tenía para afuera. Y los que lo tenían para afuera se pusieron, digamos, en plan de levantarse y ponerse, porque yo siempre que puedo hago que se muevan, dejo que se muevan porque se tienen que mover, porque como alguien decía de hoy, las mollitas esas de pan, hay que moverse, que el cuerpo está ahí, ¿no? Total, que se puso él en un sitio como referencia de los que lo tenían para afuera. Y otro que lo tenía para adentro, dice, conmigo los que para adentro. Y veo a 4 o 5 que no se ponían en ningún lado. Digo, ¿y vosotros qué? Dice, es que lo tenemos muy raro. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y fuimos mirándolo y resulta que es verdad, tenían como retorcido aquello, la mitad para adentro, la mitad para afuera, total, que los que lo tenían raros se pusieron aparte, ¿no? Y entonces, para afuera, para adentro y aparte. Entonces, una vez que estaban así, esto cuando pasó, yo todavía no era la era de ir con el móvil haciendo fotos locamente, que es ahora, pero entonces no. Entonces, para coger la máquina tenía que ir y pedirle a una compañera y un trajín, digo, nada, da igual, me lo apunto, ¿no? Y entonces lo escribí rápidamente, la clasificación, ¿no? Y en mi clase siempre ha habido una puerta, en cuya puerta hay carteles con registros gráficos, a donde pone, por ejemplo, en uno, los ojos azules, verdes, grises, marrones y negros, y cada cual se apunta donde le corresponde, o sea, con coordenadas, o sea, una gráfica. Los que tienen el pelo rizado o liso, los que tienen hermanos o no los tienen. Está toda la puerta de arriba abajo llena con esos cuadros y según van saliendo las cosas, ellos se van clasificando, con lo cual no solamente cubren un objetivo que lo marca el currículum de toda la santa vida, me da igual que se llame LOE, que LIM, que LOM o que LUM, pero clasificar hay que clasificar en esta vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos saben, y yo creo que es el secreto de que esa puerta tenga el éxito que tiene, siempre hay alguno de ellos mirando, todos están en todos los cuadros, porque o tienen el pelo rizado o liso, o lo tienen rubio o moreno, o pelirrojos, o sea que están reflejados. Entonces, aquello de utilizar el narcisismo propio de la edad y el gusto por verse y saberse incluido y ver que pertenece uno a esa manadita humana que hay en clase, pues claro, el que se está mirando allí se ve repetido por todos los sitios y le gusta, porque para eso está en la edad que está. Bueno, pues claro que menos. Hicimos un gráfico en ese mismo momento, pero ya tengo costumbre y lo hice rápido, las rayitas, ¿no? Y cada cual se apuntó, los que lo tenían el ombligo para afuera en una parte, los para adentro y los raros, ¿no? Bueno, claro, se van a su casa y yo no me esperaba que la repercusión del ombliguerío aquel. O sea, al otro día tenía a las familias que en vez de venir buenos días y irse, ¿no?, se quedaban. Y yo decía, ¿queréis algo? No, no, es que veníamos a ver esto de los ombligos. Oye, pero que venían a cosa hecha a entrar a clase y ver el gráfico de los ombligos. Y quién había ganado, si había más de unos, que yo no me acuerdo ahora de las cantidades porque hace tiempo, ¿no? Pero lo digo porque cuando algo llega y toca, cuando se mueve, esa emoción, esa especie de chispeo que da, que uno que no habla de pronto habla y lo que dice es lo más estrafalario que hay y mueve un ambientillo en clase divertido y se miran el cuerpo y se apuntan y por una vez en la vida mirarse el ombligo deja de ser una sensación de egoístón. Mirarse el ombligo, pero todos, pues estuvo bien, estuvo muy bien, ¿eh? Bueno, sí, como estos flashes, lo digo por lo del azar y todo eso, hay a montones en la escuela y unas veces se dejan pasar porque hay veces que no te da tiempo o no puedes o cualquier cosa, pero siempre que los incluyes en la marcha,
de la clase es una riqueza. Unas veces más que otras, pero siempre pasa algo con lo que la propuesta trae directamente de los propios niños, ¿no? Bueno, empezaré. Eso era el aperitivo, porque como se me ha colado así el flash, pues no, voy a empezar por el título, porque me parece que me da ganas de aclararlo, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista aquí de radio, que ahora una compañera me la ha enseñado, el enlace, Radio Extremadura, no sé qué, autonómica, ¿no? Canal Extremadura, exactamente. Bueno, y entonces el hombre que vio el piso de abajo de la escuela, que entendió literalmente lo que pone. No le dio calidad de metáfora, le dio calidad literal. Y dijo, pues el piso de abajo, ya está. Y pensó y dedujo dónde están los pequeños. También me dio gracia ver que el chico o el hombre le dio su propia interpretación, ¿no? Según estábamos hablando, le aclaré que yo no lo decía por eso, pero que bueno, que es verdad, en las escuelas normalmente los pequeños están en el piso de abajo, pero que yo me refería con lo del piso de abajo a otra cosa. Antes, según estaba hablando, algo de eso he dicho, como del piso de arriba, el piso de abajo. Yo, en un momento dado de mi recorrido, se me ocurrió una forma de nombrar a donde están situados. Es un lugar ilusorio, como comprenderéis, nada de científico, biológico, las células y todas estas cosas que se hablan aquí, en el podium del saber este. No, es una cosa patatera, quiero decir, inventada por mí. Y es, vamos a suponer que aquí arriba está el piso de arriba, y es donde se aprende, donde se piensa, donde está lo intelectual, donde se deduce, donde se compara, todas estas cosas, la memoria, todas las maniobras intelectuales, ¿no?, que tenemos, esa suerte de tener. Pero por aquí abajo sitúo yo, ahora como hago Qigong y Tai Chi, me he enterado que los chinos ya lo sabían, pero yo, sin saber que los chinos lo sabían, que ya me lo podían haber dicho con tantos millones como hay, pero no me lo habían dicho. Entonces, dicen que aquí está el Tantien, y el Tantien es el centro de gravedad del cuerpo y donde se sitúa todo el peso y toda la resistencia y el equilibrio de las personas. Fijaros, me entero ahora, que hace 2 años que hago estas cosas. Como estoy jubilada, pues ahora hago estas cosas que se hacen, ¿no? Bueno, lo digo porque cuando yo no sabía esto de los chinos, del Tantien, yo le llamé el piso de abajo a un supuesto lugar por aquí adentro, y más bien abajo, como por el ombligo o así, y dale con el ombligo hoy, no sé qué pasa. Bueno, a donde están el mundo afectivo, como que lo que te inquieta, te apasiona, te conmueve, te da miedo, te da rabia, te da envidia, te da algo que te hace ponerte en movimiento a nivel sentimental, te conmociona, sería, ¿no? Está por aquí abajo. De hecho, cuando algo que te dice alguien te sienta mal, hay veces que o te da una punzada el corazón o te duele la barriga, o sea, es dentro. Yo lo sitúo adentro y abajo. Entonces me dio por irle llamando así, y en mi escuela, que estuvimos durante 3 años, el claustro de infantil, aprendiendo sobre el tema afectivo, porque nos dimos cuenta que sabíamos poco, muy poco, ¿no? En la escuela de magisterio no se tocaban esos temas. Sí que había asignaturas de psicología, sí que se tocaba, pero se tocaba todo como forzadamente. O sea, por ejemplo, a nivel sexualidad, ¿qué se tocaba? Pues las etapas, etapa oral, etapa anal, etapa genital. Y bueno, muy bien, ya sabemos las etapas, pero ahora de pronto hay una niña en el banco masturbándose delante de ti. ¿Y tú qué haces? Le hablas, le das un meeting de las etapas. No, mira, tú estás en la etapa anal, no sé cuánto. No, ¿qué haces? ¿Haces algo o no haces nada? ¿Intervienes o lo ves que está pasando y te planteas, a ver, esta es una masturbación del momento evolutivo que corresponde, se ha dado cuenta que si roza ahí en determinado sitio tiene un placer, o ya no le toca porque
ya hace tiempo que le quitaron el pañal y ya probó a masturbarse con los pañales, con las ropas, con lo que sea, y ahora mismo tiene 5 años y medio, está a punto de irse a primaria, no corresponde ahora una masturbación a cada rato, en plan compulsivo. ¿Qué le pasa? Si lo hace, no es que pase nada, pero si lo hace, conviene averiguar por qué, porque en algún punto ha quedado seguramente detenida o nerviosa, o qué le pasa, le da miedo irse a primaria, o qué pasa, le ha nacido un hermano y está nerviosa, o qué le pasa a esta nena. Y entonces te fijas y la miras, no para intervenir y prohibir, no, sino para ver de qué manera acompañar su problemática teórica, si es que tiene una problemática, a lo mejor llegas a la conclusión de que no le pasa nada. Os digo un ejemplo porque si no os dejo a todos ahí con la niña en el banco un poco detenidos, ¿no? Uno que sí que averigüé por qué era, porque no siempre se averigua, ¿no? Un nene que llega nuevo a la clase, eran de 5 años, y el único que era nuevo era un chico muy alto, más alto que los demás, un poco tímido, y claro, y toda la clase se conocían. Y él llegaba y no sabía nada de mí, ni de ellos, ni nada, ¿no? Y hace esto. A ver si esto me vale. Se va directamente, porque él había ido a visitar la clase con su madre y había jugado en clase y sabía lo que había. Se fue directamente a un cajón donde había animales de goma, de estos de goma dura, y coge una serpiente, así, de un puñado. Y coge la serpiente y se la pone aquí, en semejante sitio, ¿no? Y era como que él estaba escondido detrás de la serpiente. Y yo pensé, mira, qué truco ha cogido para, digamos, ponerse a cubierto, resguardarse. El grupo estaba ahí. Él detrás de la serpiente. O sea, la serpiente los separaba de los demás, ¿no? Y él estaba ahí como apoltronado detrás. Bueno, entonces, en eso que llega otro de los niños que se le había hecho tarde y llega a la hora del patio. Entonces, cuando llega, le digo, Óscar, escóndete en el armario, cuando entren los demás que no te han visto, les das la sorpresa y abres, ¿no? Bueno, entonces entran del patio, la puerta del armario cerrada, y en eso que, ¡chan!, abre la puerta a Óscar, el que había llegado tarde, en plan triunfador. Y de pronto mira al nuevo, porque no se conocían, mira al nuevo y le dice, ¿y tú quién eres? ¿Y qué haces con esa serpiente? Esa serpiente es del colegio, suéltala. Pero así, entró a muerte y el nuevo coge la serpiente, la mira y dice, ¿sabes qué? Que esto también ataca, ¿eh? Y entonces se puso a defenderse, se le fue la timidez y se le fue todo. Y dice, te va a echar veneno por el diente. Y el otro, el que estaba dentro del armario, le contesta, no, por el diente no lo echan por la lengua. Se ponen a discutir, ¿no? Que yo vi un vídeo y toda la clase, y yo con la boca abierta, viendo la discusión. Pero yo estaba, a ver, como contenta, ¿no? De ver, bueno, se ha hecho presente, digamos, con toda su voz y no se ha dejado apabullar porque el otro es conocido y es de aquí y le ha dicho dejar a la serpiente. No, ha aguantado la mecha y ha contestado. Total, se ponen a discutir de eso y tardaban tanto que al final me dice uno, diles tú por dónde le echan el veneno que estos no acaban, ¿no? Y entonces yo pensé que bueno, yo podía o decirlo o no decirlo, porque el maestro a veces, yo pienso que el maestro no hace falta que se las dé tanto de listo, porque oye, ya es verdad, sabemos algunas cositas, pero muchísimas más no las sabemos, no nos engañemos. Los de prácticas cuando vienen dicen, ¿qué te da miedo a ti de empezar las prácticas? Y siempre dicen, que se me note que no sé nada, o sea, que se den cuenta que no me sé las cosas. Pues bueno, yo me he dado cuenta que aunque tú a veces digas, uy, esto lo sabía pero se me ha olvidado, bueno, que es curioso cómo se ponen ellos en el momento que tú dices, ay, esto no me acuerdo, ¿cómo era esto? ¿Por dónde lo echaba el veneno? Chicas, y esto lo sabía yo, lo estudié, se me ha olvidado. Rápidamente se ponen ellos en acción. Pues yo voy a buscar un libro que tiene mi hermano, que va a 5º de primaria y seguro que lo pone, pues se lo voy a preguntar a mi padre, pues mi abuelo sabe de serpientes. Enseguida se organizan y digo, averiguar y mañana lo ponemos en común.
Con lo cual nos tiramos hablando de serpientes, leyéndoles cosas de serpientes, dibujando serpientes y jugando a hacer la serpiente, etcétera, semana y media aproximadamente. Y eso era el primer día de curso, cuando pasó esto, que el otro estaba asustado y se lo puso ahí. Claro, este niño, digamos, a partir de eso, él ya no necesitó la serpiente. Cuando acabó ese tema, pues ya la dejó y ya está, a lo que viniera, ya era uno más. Pero necesitó un mediador. Al ponérselo aquí delante y a veces soltaba la serpiente y se cogía a lo que tenía ahí, pues entonces yo pensé, ¿qué le pasa? ¿Será por miedo? ¿Será porque es nuevo? ¿Será...? Y bueno, se resolvió de esa manera porque no era por una problemática suya, era porque estaba entrando a un sitio nuevo y se le ocurrió un sistema y así hizo, ¿no? Como que ahí se quitaba el susto, se quitaba el susto, sin más ni más. Hay veces que es por alguna cosa que sí que les pasa, que les ha dejado, digamos, una cierta confusión que ellos consuelan o calman haciendo una masturbación o semi, ¿no? Lo digo porque en el tema afectivo, esto venía porque en el tema afectivo normalmente se aprende poco. Y si te hablan de algo, hoy me ha dado gracia también cuando decía Angélica lo de los, ¿cómo decía? Lindos sentimientos y no tan lindos o algo así, no sé muy bien cómo lo decías, pero algo así era, ¿no? Y yo les llamo los buenos sentimientos y los no tan buenos, que viene a ser por el estilo, ¿no? O sea, normalmente si te hablan de algo es de las primeras amistades, el primer conocimiento de los demás a la hora de socializar, pero es raro que te hablen de que un niño de pronto tenga envidia de otro, envidia, con todas las letras, o sea, entonces, pero la envidia se da en un grupo donde todos son, digamos, de 4 años, menos la maestra, están en una relación de rivalidad tipo como los hermanos. Ellos son los coetáneos, los supuestamente iguales, que son diferentes, pero no sé por qué, por edad, la misma edad, y la maestra en plan asimétrico tiene otro papel y otra edad, ¿vale? Entonces, claro, es lógico de lo más que quieran todos acaparar la mirada, la atención, la caricia o el cariño de la maestra, cada uno a su estilo y como sabe. Entonces, las relaciones entre ellos muchas veces chispean, muchas veces rozan y hay muchas veces relaciones que tienen una carga de envidia importante. Si nosotros, como no nos lo han enseñado en magisterio, ante una situación de ese tipo envidioso o así fuerte, ¿no?, de rivalidad, no sabíamos del todo cómo manejarnos, me refiero en el claustro de infantil, las compañeras, y había también 2 compañeros, entonces decíamos, bueno, entonces ¿qué hacemos? Por hacer algo en una misma línea, no hacer en una clase una cosa y en otra la contraria. Entonces nos liábamos a hablar, pero no... Y al final dijimos, este año el tema, porque siempre cogíamos un tema para profundizarlo, de formación, me refiero, interna. Entonces los jueves que tocaba formación dedicábamos 1 hora, que era poco, pero era todos los jueves del año. Entonces dedicamos a lo afectivo. Cada uno propuso, hay quien propuso un capítulo de un libro, otro un librito entero, artículos que veíamos si eran buenos. Entonces, cada uno, por un turno que había, nos preparábamos aquel artículo o aquel capítulo, de tal manera que en esa horita que teníamos se lo explicábamos a los demás de viva voz, se lo contábamos y luego les dábamos la fotocopia. Y entonces cada uno había oído cómo el compañero lo explicaba y luego se lo podía leer. Y a la siguiente vez, el siguiente jueves, lo debatíamos y veíamos quién de la escuela en ese momento valía de ejemplo para tal cosa que habíamos leído o tal otra. No contentos, porque veíamos que nos faltaba mucho, al siguiente año seguimos con ese mismo tema y nos apuntamos a ir a una cosa que se llamaba grupo operativo, en grupo, externamente a la escuela, con un psicólogo que trabajaba ese tipo de cosas, donde se tocaba, por ejemplo,
el tema que os he comentado, por ejemplo, la rivalidad, pero no solamente teóricamente, qué significaba eso, qué raíces tenía, qué causas, cómo se debía intervenir, más o menos, ¿no? Pero también se hablaba de si en el grupo nuestro había algunas veces que sentíamos rivalidad entre nosotros. Os lo digo porque no fue fácil aquello, era durito, porque íbamos dispuestos y dijimos que sí. Si alguien no hubiese querido, no habría ido, no era obligado. Con lo cual, todo el que estaba allí, que éramos todos, queríamos estar. Y claro, pasamos por el aro de a veces tener que decir cosas que no venían tan bien. Entonces, fue tan importante esa especie de intervención externa, donde una persona, viendo lo que iba cada cual opinando, podía decir, pues en este caso que contáis, sí que detecto que tal persona es lógico que se sintiera un poco rival, había llegado después, todos sabíais cómo se hacía esto y lo otro, y se sentía rara, como si no estuviera al mismo nivel. Y entonces los demás hablaban, en fin, que fue como un destape de cada cual con respecto a los temas que nos importaban para intervenir en clase, pero de paso los pasábamos por nosotros mismos. Os digo un ejemplito de esto, que era sobre la comida. En la escuela infantil había una compañera que ponía de comer así, copiosamente, pero copiosamente que es que no me lo comía ni yo, el plato que ponía ella, pataplas, y ponía un plato de olleta que estaba buenísima, olía estupendamente, bueno, pero claro, era mucho, y los chiquillos como que no podían acabársela, y le decíamos, estás poniendo mucho, Cari, le ponemos menos todas. Bueno, pero yo no lo veo mucho. Al final tuvimos que hablar de ese tema como problemática porque no nos aclarábamos. Y entonces, como no había manera de aclararnos y ya habíamos cogido algunos sistemas con el psicólogo aquel, lo hicimos nosotros solos, sin psicólogo, pero nos valió. Cada cual fue diciendo de pequeño cómo comía, qué relación tenía con la comida. Lo dijimos todos. Cuando le tocó, por ejemplo, yo tenía anemia porque comía poco. Y mi madre íbamos por la calle y me decía, come, nena. Y no estábamos ni comiendo, ni merendando, ni almorzando, ni nada. O sea, de la obsesión que tenía mi madre para que comiera. Eso en mi caso. Pero en el caso de esta compañera, en su casa la comida, sí que había comida, sí, pero estaba justa. La comida que había era la que había. No se podía repetir porque si había algo más era para cenar y si no para el otro día. O sea, justos. Una casa humilde y bueno, tenían lo que tenían que tener, pero no abundancia. Entonces ella que veía, además lo dijo así, lo decía y es que tú lo podías ver en su historia, de lo bien que lo explicaba. Decía, es que esta comida tan buena que nos hace Consuelo, la cocinera, lo bien que huele, lo que me gusta a mí. Y yo veo a mis niños ahí que los quiero a todos y digo, les pongo comida y que coman a gusto. Y claro, hablaba de sí misma. Estaba haciendo una proyección total sobre los niños y no había manera de que se convenciera de que ponía de más. Entonces, cuando nos oyó a todas las demás hablar y se oyó lo que ella dijo y dijo, me parece que es por mí, por lo que he vivido, que estoy poniendo de más. Ahora lo entiendo. Si no lo llega a hacer pasar por sí misma, no sé si lo hubiera entendido, porque tendía a poner de más. Os comento esto para que veáis que lo mismo daba a tocar un tema de celos, de rivalidad, de envidia, de lo que fuera, de la comida, o sea, cualquier cosa que tuviera que ver con los niños y que tuviera que ver con el ámbito afectivo, no del aprendizaje directamente, aunque está todo junto, pero bueno, lo tocábamos. Y nos pasamos 3 cursos así. No es que nos hiciéramos licenciados en emociones, pero por lo menos podíamos ver y entender lo que pasaba muchísimo mejor, porque nos pusimos de acuerdo todo el claustro en escuchar, en mirar lo que pasaba, cómo se mueve un niño, cómo entra, si entra
mirando alrededor y así tranquilamente, o entra apabullado. O sea, datos del cuerpo, datos de lo no verbal, datos de su historia, que nos la contaban los padres. Aprender a leer las emociones de un niño y cómo se desenvuelve nos hizo aprender muchísimo de este tema. Y luego ya a la hora de resolver y de intervenir, eso sí que lo hablábamos, el que ya se sentía seguro y hacía las cosas, pues adelante. Pero teníamos, no igual, no lo hacíamos idéntico, pero teníamos como un estilo de escuela. Con lo cual, eso que hacen los niños en el patio cuando de pronto ha habido un jaleo y miran a ver a qué maestro se lo cuentan. Si saben que un maestro dirá, bueno, no pasa nada, pues entonces van a ese. Si miran y a lo mejor me ven a mí, dicen, esta nos va a hacer decir que a ver qué ha pasado y quién la ha visto y por qué y quién ha empezado. Y si tienen para elegir, van a elegir al blando. Con lo cual, nuestro objetivo también era coherencia, que no hubiera el blando y el duro, que hubiera una manera de enfrentar las cosas. Vía privilegiada, hablar. Segunda vía, escuchar, evidentemente, y luego mirar y estar con ellos. Y luego, si había en un momento dado que a alguien reñirlo o pararle los pies, pues se los parábamos. En eso sí estábamos de acuerdo, porque la ley hace muchísima falta en la vida, en la escuela, por supuesto, pero no es por la escuela, es en la casa, es en la escuela, es en la calle, es en la vida. Hay muchas cosas, que tienen un límite y donde tú no tienes más tu tía que limitar. Y si no lo haces, digamos, estás dejándolos sueltos, demasiado sueltos, como sueltos delante de su mundo impulsivo, que es el que los domina. Yo últimamente, como hay estas modas que hay de la crianza permisiva, ahora mismo la hay, la hubo en el 68, pero ahora la hay otra vez y todavía más. Que no tengan frustración ninguna, no vaya a ser que se traumen, que no vean que nadie está enfermo, ni que nadie se muere, ni nada, que no se hable de lo triste. No, aquí estamos de parranda continua y estamos la mar de bien. ¿Qué tal va todo? Se pregunta la gente por la calle, lo habréis oído, si no es que no lo decimos, que también lo decimos. ¿Qué tal va todo? Perfecto. ¿Cómo que perfecto? ¿Todo te va perfecto? Has pagado la hipoteca, tu padre no está enfermo, tu madre está bien, tus hijos... A todos nos pasa algo. No digo yo que andemos todos tristes y contándonos la vida en plan lacrimógeno, pero no podemos ser tan triunfalistas y transmitir a los niños que la vida es jauja. Porque en el momento que el de al lado le diga no a algo, le va a dar un mamporro porque siente que tiene derecho a hacerlo. Si no les hacemos ver que sí, eres importantísimo, pero no eres el único. Sí, eres listo y vas a aprender una barbaridad, ya verás qué bien te va, pero cuidado, no eres el mejor. Sí y no, las dos cosas les van a hacer falta y les hacen falta. Entonces, tú estás de alguna manera lo más natural que puedas, pero con firmeza, planteando, vas a poder hacer muchísimas cosas, pero no todas. Así, en resumen. Con lo cual, no se darían las cosas que se están dando, que hay tal nivel de permisividad, que a mí me han pasado cosas en la escuela. Yo atendía a los padres, por ejemplo, que venían, era una cooperativa, mi escuela, privada, entonces venían los padres a ver si les gustaba la escuela para dejar a su hijo o no dejarlo. Entonces me preguntaban, yo les enseñaba, íbamos viendo el cole, en fin, lo que fuera. Y de pronto, pero no una vez, yo ahora me acuerdo de una que era una nena y se paran los dos y me dicen, perdona un momento, se paran, se agachan allí a hablar con la niña y le dicen, entonces, ¿qué dices? ¿Te apuntamos a esta escuela y te borramos de la otra o prefieres quedarte en la otra? 3 años. Y yo, que soy a veces demasiado me tomo en todo, ¿no? Porque no los conocía de nada, tampoco tenía yo... Estaba como presentando el producto, no tenía por qué haberles dicho no, pues a mí se me sale por la boca, digo no,
Lo dije. Dije, no, ella no, vosotros. Imaginaros que ella decide porque yo le caigo bien o porque hay un columpio en el patio que le ha gustado. Pero luego la escuela no es tan buena. ¿Y quién es la responsable de haber venido a donde no era tan buena la escuela? ¿La nena? No. Eso es decisión de los padres. Y se lo digo. Si en esas, en vez de decidir me quedo, deciden pues nos vamos, pues les digo adiós. Pero esto es lo que planteamos desde el primer momento en la escuela. Cuando una madre en la entrevista inicial esta te dice, y si un niño un día no se porta bien, ¿qué hacéis? ¿Lo castigáis? Digo, no hace falta castigar, pero bueno, pues se lo decimos, no, esto así no es. Se lo decimos una vez, 2 veces, 3 veces. A la de 4 a lo mejor le decimos, no te voy a dejar hacer esto. Dice, y ella esperando así con un poco de morbo, ¿y qué? Como diciendo, a ver si al final lo castigan. Y digo, y si lo vuelve a hacer, le dices, oye, pues será que no me entiendes. Pues creo que no te voy a poder dejar ir con los demás por un rato, porque... Y no lo dejo ir con los demás. ¿Y dónde va? Digo, a ninguna parte, a donde esté, ahí se queda. Pero no va con los demás porque no lo dejo yo. Hasta que entienda que lo que yo le digo es, y va a ser siempre. Imaginaros una nena, voy saltando pero llevo el hilo y además tengo los papeles, tranquilos. Si es que si veo que me va saliendo no me hace falta mirar los papeles. Bueno, una nena cada vez no hacía caso, la chiquilla por todo lo demás pues muy bien. Aprendía, tenía amigas, era muy alegre, todo le gustaba, le gustaba el teatro, le encantaba y lo hacía muy bien, ¿no? Pero tenía el punto de no hacer caso a las normas. Entonces, entraba la madre por la puerta a por ella y hacía esto. ¡Pum! Se subía encima de la mesa. Entonces, pero todos los días, desde el principio de curso. Yo la miraba y la cogía y decía, ¡po! La bajaba, pero no así suavemente, ¿no? Así, ¡po! Con un poquito de mala sombra, ¿no? Entonces, suficiente como para que ella viera que no iba contra ella, pero que no la iba a dejar. Ni aunque entrara su madre, no. El obispo, fíjate, si entrara, tampoco la iba a dejar. Porque en mi clase no dejó que se suban en una mesa. Salvo un día que dijeron, jugamos astronautas y las mesas eran las naves. Digo, bueno, pero entonces, cuando las mesas sean las naves, sí que os dejo subir. Los demás días, no. Bueno, pero estaba hablado. En mi clase lo que pasa es que se hablaba. Y se podía... A ver, cuando yo hablaba, me escuchaban. Cuando ellos hablaban, escuchaba yo. Y cuando no nos aclarábamos, discutíamos hasta que había un consenso. Y si en determinada cosa no había consenso, pero yo decidía, porque me parecía que tenía que ser así, que teníamos que hacer tal cosa, decir, oye, pues lo siento que no estoy de acuerdo, pero lo vamos a hacer así. O sea, no borraba mi sitio. Lo que vengo a decir es porque veo que en este momento hay una situación de permisión. No digo en las escuelas, porque en las escuelas lo tenemos más claro y además no son hijos nuestros, que es muchísimo más fácil poner el límite cuando no es tu hijo. Eso está claro. Pero en las familias, los padres que les viene mal que a ellos les paren los pies, pues no quieren parárselo a los hijos. Y esto es como una rueda. Y si no la paramos entre todos, ¿quién lo para esto? Entonces los niños se creen que pueden hacer cualquier cosa y les viene mal cualquier no que les digas. Les viene mal que se lo toman a pecho, que se lo toman a muerte. Esta nena que se subía a la mesa, llegó a tal extremo la cosa que, me refiero a la cosa de no hacer caso, que me tocó hacer una adaptación, entre comillas, para ella, que era esto. Bueno, toca juego simbólico, ¿no? Toca jugar. Cuando tocaba jugar en mi clase, que era 2 veces por semana, 1 hora entera, tocaba juego libre. Y juego libre supone que yo me sentaba, miraba y apuntaba lo que veía. Hacía un círculo y metía dentro los nombres de los niños que estaban jugando y ponía, están jugando a la cocina, están jugando a no sé qué, están haciendo un juego de reglas. O sea, ha cambiado de juego, o sea, iba anotando, pero yo no entraba en el juego de ellos y ellos iban jugando libremente, con todo lo que había en la clase. Bueno, pues para ver si podía hacer algo por esta nena, decía, se puede jugar con todo menos con los disfraces. Entonces yo sabía lo que iba a pasar. Se iban a jugar. ¿Y a dónde iba ella?
a los disfraces, pero como si fuera hecho expresamente, me refiero por ella, no se daba cuenta. Necesitaba transgredir, ¿no? Y se iba y yo le tenía que decir que no, que hoy no toca disfraces. Pues yo quería, pues no. Otro día, todo menos la cocina, ella a la cocina, así. Cuando después de 3 meses yo vi que aquello no movía, que no, hablé con los padres y fijaros lo que me contaron los padres. Como no los conocéis, lo puedo decir. Él era hijo de un militar y ella de un notario. Eran los 2 extranjeros, cada uno de un país. Militar, una educación muy estricta que él había padecido, porque se ve que era bastante estricta, según me contó, y ella de un notario que también el hombre era muy riguroso y tal. Entonces ellos decidieron, cuando se casaron y tuvieron la primera hija, decidieron que no le dirían que no y que podría hacer lo que quisiera. Y digo yo, ¿y qué hace? Dice, pues lo que quiere. Digo, y a ver, ¿cómo es eso? Dice, toda la casa, el suelo, todo, cocina, pasillos, aseo, todo está lleno de juguetitos de ella. En el aseo hay un caballete, porque Isi está bañándose o haciendo caca y dice, de pronto le da que quiere pintar. Yo no sabía dónde meterme, porque digo, madre mía, que se me va a notar, que se me va a notar, no, que se me notaba. Y además se lo dije, bueno, invadía todo, la cama de ellos, bueno, una cosa exagerada. ¿Por qué? Por la historia de ellos, por la historia familiar, por lo transgeneracional, que va, sí, tú ves tomando nota, que va adelantando de una generación en otra y eso se pasa. O sea, para no hacer lo que hicieron mis padres, yo hago esto otro, pero veo que no, que tampoco, y entonces se quedaron detenidos ahí, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron eso y que yo les dije, es que yo os iba a sugerir que a lo mejor convenía esta confusión que la trabajara la nena con un psicólogo un poco de tiempo, porque, vamos, que a la nena no le pasa nada realmente, pero necesita... Y dijeron ellos, no, si somos nosotros los que no le sabemos poner el límite y no se lo hemos puesto. ¿Cómo va a hacer caso si nunca ha oído que no? Nunca la ha oído, ni del padre ni de mí, decía la madre, ¿no? Bueno, yo les dije, imaginaros que esta mesa, que yo tenía una mesa enorme de despacho, con cuentos, rotuladores, con 40.000 cosas. Si yo les dijera, mira, te pongo aquí y tienes todo esto para hacer, puedes pintar, puedes ver cuentos, puedes saltar, puedes... como si eso fuera el mundo, ¿no? Y ella podría estar ahí haciendo lo que quisiera. ¿Qué haría? Y fijaros qué listos los padres, porque me parecieron... a ver, gente que pensaba, ¿no? Dijo el padre, iría por el borde de la mesa. Y pensé, qué bien dicho, porque ella, la chiquilla iba siempre a punto para saltársela. Y la madre dijo, se saldría de la mesa. O sea, capaz, ellos entendían que ella era capaz de dejar perder, de desperdiciar muchas cosas placenteras y buenas con tal de transgredir. Y yo digo, luego está dedicando su energía a una cosa que le perjudica, dedicando su energía ¿a qué? A saltarse la norma. Entonces que le digas no sé qué. Digo, ¿qué manera de perder el rato? Si puede jugar a todo lo que quiere, ¿por qué tiene que estar yendo a lo que no puede? Bueno, los padres dijeron que lo iban a intentar ellos, lo intentaron ellos. Y bueno, y de la cosa, por terminar el ejemplo, fue que un día le dijo a la madre, yo puedo cruzar sola. Pasó una calle, doble dirección, una avenida de 3 carriles por cada lado, no le pasó nada, milagrosamente. La madre cruzó detrás, tampoco le pasó nada, pero los coches frenando y aquello fue muy peligroso, ¿eh? Y entonces cuando llegaron al otro lado, la madre la cogió, se puso a llorar y vino al otro día y me dijo, dame el teléfono de la psicóloga. Y fueron los padres a la psicóloga. 1 año fueron. Porque no podían decirle que no. Tuvieron que trabajarse su problemática de infancia no resuelta por sus ambos progenitores tan rígidos que habían sido, ¿no? Para poder decir que no, tuvieron que trabajárselo los padres. Y la niña fue mejorando, pero así, galopante, por días. Luego tuvieron otra hija, que también la tuve en mi clase,
Y ella, la segunda, ningún problema para seguir las normas, ninguno, porque los padres ya podían decir esto sí, esto no. Bueno, todo esto que os he comentado, a ver por dónde voy, del papel. Sí, me salto todos esos papeles por llegar al punto que le llamaba alfabetización sentimental. Y bueno, como os decía antes, cuando hablamos de afecto, educación afectiva, nosotros cuando decíamos en la escuela educación emocional, siempre matizábamos, lo digo porque lo tocábamos el tema en las reuniones de padres también a veces, tocábamos algún punto que tenía que ver con esto. Y decíamos, no es educación emocional porque eduquemos a las emociones. Las emociones están hechas de una materia muy primitiva. Las emociones lo que quieren es salir. Las emociones lo que viven mal es estar ahí dentro, retenidas tipo olla a presión. Si uno está con rabia, que la saque, más vale que la saque y se vaya y pegue 3 vueltas al patio a todo grito. Cuando venía, a veces venía, generalmente eran chicos, pero también alguna chica, y decía, estoy enrabiado. Y entonces esto era mi permiso para irse y oías unos gritos, que para qué, corriendo. El patio de mi escuela tiene 5.000 metros, es bien grande, pero se iba gritando y lo oíamos todos y luego volvía, ya, así como había soltado, ¿no? Lo digo porque no se trata, y así os lo voy a comentar, para nosotros no se trataba de que las emociones fuera una cosa para como aceitarlas, es que no sé cómo explicarlo, pelarlas, limpiarlas, educarlas, hacerlas más asequibles. No, era para saber que estaban, saber de qué pie cojeaba uno, qué estaba sintiendo y cómo se llamaban. Y sabiendo eso, uno se podía ir manejando. Porque en el momento que a algo le pones nombre, digamos, pierde ya el fuego ese primitivo. Os digo un ejemplo que siempre pongo porque es como una emoción muy mal vista. De hecho, una vez una madre me dijo la niña, dice mi madre que no me digas más esa palabra tan fea que gastas tú. Y yo no suelo decir palabrotas, porque mi madre no me dejaba y se ve que me enseñó bien. Y entonces yo digo, ¿qué palabra es tan fea? Dice envidia. O sea que la madre había oído lo que la chiquilla le comentaba que yo había dicho en clase sobre la envidia y la madre le parecía una aberración que yo nombrara la palabra envidia y la idea de lo que era la envidia a los niños tan pequeños. Bueno, tuve que hacer una entrevista con la madre y lo aclaramos. Digo, mira, si no se le pone nombre y no se habla de esto, entonces es cuando hay palos, agresiones, desapariciones de cosas. Y les comento, siempre cuando explico esto, comento un ejemplo que me gustó a mí. Una nena entra con unos zapatos de purpurina plata, unas sabrinas de esas pequeñitas, y entra, claro, ella sabía lo que traía, ¿no? Porque aquello brillaba más que el sol, era una cosa de esa plata así llamativa, ¿no? Y entonces pasa la chiquilla con esto por delante de todos y yo veo a otra, que era su amiga precisamente, la veo que le mira la esto y va cambiando de cara y ponía una cara de envidia terrible, ¿no? Y yo digo, algo tengo que hacer, o si no, o le pisa el zapato o se lo pierde o yo qué sé lo que pasa aquí hoy. Y le digo, ¿qué te pasa con los zapatitos? ¿Es que no te gustan? No contestaba, cabreada así. Sira, que te estoy preguntando, ¿te gustan los zapatos de tu amiga? Sí, ¿y por qué te cabreas? Porque yo no los tengo. Claramente lo dijo. Digo, pues eso me suena a mí que eso es envidia, ¿sabes? Eso sé yo lo que es, porque yo he tenido a veces de eso. Eso se llama envidia. Dice, pues sí, tengo envidia. Entonces, bueno, digo yo, entonces, ¿qué piensas hacer con eso? Porque eso enrabia, ¿eh? ¿A que sí? Dice, sí. Pero no se le iba la cara, ¿eh? La cara de mala idea, ¿no? Y dice, pues, ¿qué hago? Dice, pues se los voy a pedir, a ver si me los deja. Y entonces la otra dijo, vale, te los dejo un rato en el patio. Oye, y con eso
se quedó la cosa más suave. Digo, pero imagínate que te dice, no, no te los dejo. ¿Qué haces? Entonces, la otra se puso toda acalorada. Dice, pues le pego. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, yo digo, pues mira, se pueden hacer más cosas, ¿eh? Porque se lo pides y te lo deja, pero si te dice que no, yo tengo un truco para mí, yo no sé si a ti te vale. Y todos ahí escuchando, digo, yo me miro y digo, a ver si llevo algo que me guste. Ah, pues mira, sí, mira esto. Estos pendientitos que llevo me gustan. Ay, bueno, menos mal que tengo algo que me gusta. No tengo los zapatos, pero tengo otra cosa que me gusta. Tengo algo. Es como decir, la envidia es que tú quieres lo del otro, quieres estar en el sitio del otro, bueno, pero como tienes algo bueno, te puedes conformar un poco, ¿no? Y entonces, bueno, alguien que padecía de esa enfermedad me dijo, ¿y si no te encuentras nada que te gusta? Porque ella era una nena también, ¿no? Ella siempre parece que lo de los demás le gustaba más que lo de ella, ¿no? Aunque tuviera cosas buenas en todos los sentidos, pero no las terminaba de ver. Digo, pues mira, si no encuentro nada que me guste ese día por un casual, hay otra solución. Me aguanto. Y entonces me aguanto significa el límite. Significa no todo lo puedes tener. Significa a veces te tienes que aguantar. Entonces, con este lenguaje y según lo oís, es como yo lo hablo con ellos. Lo entienden perfectamente. Son pequeños, pero no son bobos. No son bobos. Y si ellos están por el contexto, entienden lo que está pasando, que una se ha enfadado porque los zapatos... Quiero decir, no es hablar en plan ensayo filosófico de lo que es la envidia. No, es hablar de qué siento. Estoy conmovida, enrabiada, estaba hasta roja la que se puso así y con ganas de pegarle. O sea, entonces, ante algo así, dos posibilidades. O te buscas algo que te guste o te aguantas, ¿eh? Y respiras hondo. ¿Entiendes? Una niña añadió, así es la vida. Se ve que dice, eso me dice mi abuela, así es la vida. Digo, pues también nos sirve, sí. Hay que suspirar y decir, pues sí, no todo lo puedo tener, así es la vida, ¿no? Entonces, cuando esa madre oyó que la chiquilla le contaba toda la historieta, oyó la palabra envidia y se le fueron los demonios porque la envidia tiene en nuestra cultura... Supongo que en todas las culturas, pero en la nuestra lo conozco y lo sabéis igual que yo, muy mala prensa, muy mala, porque por envidia se han hecho muchas barbaridades, por celos, por envidia. Entonces, ¿qué pasa? Que uno quisiera evitarle esos sentimientos malos al hijo o al alumno, pero no podemos evitarlos, porque están ahí. Y si no podemos evitarlos, más vale hacerles cara y decir, bueno, pues ante esto, a ver qué hacemos. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, cuando con los niños se habla a este nivel de claridades, hay un buen entendimiento, porque a lo mejor llega otro día otra persona con otra cosa y alguien le dice, jo, ¿me das una envidia? Pero ya, dicho, es como un cubito de hielo, que está muy duro, sí, pero si lo dejas un ratito ahí, pues se derrite. Pues tú, una vez que lo dices, es como que algo se ha derretido. Ya no está peligroso. Mirad, en una ocasión una nena le ponen gafas por primera vez, no me la habían avisado antes ni nada, y llega la madre con la chiquilla por la mañana con unas gafitas azul turquesa, muy bonitas y tal, y la madre con una cara descompuesta, como que pasaba algo, ¿no? Y me dice, mira, ¿ves lo que hacéis? Porque fíjate tú con las gafas, pero así con una... Y le digo, chica, pero si no pasa nada con las gafas, digo, pero tan pequeña, 5 años y le ponen gafas, digo, a mí a los 6. Y se me hizo el día, porque tenía 7 dioptrías, no veía nada. Y cuando me puse las gafas, ¿qué es eso de que mal le va a sentar a la niña de pronto vio la luz, porque vi. Y antes no veía, tu hija a lo mejor le ha pasado lo mismo, no lo sé, pero no te pongas así, mujer, no pasa nada. Bueno, se va la madre, entra la chiquilla y pongo yo ahí una sillita y le digo que se suba en la silla. Mirarla, y todos la miran a María, mirar que
gafas más nuevas y qué bien le están y no sé qué. ¿Y tú cómo te sientes con gafas? Y dice, yo bien. ¿Pero ves bien? Sí, sí, veo muy bien. Veo mejor que antes. Digo, mira, eso me pasó a mí y tal. Lo contamos, bueno, y aplaudimos. Aplaudimos a la novedad de las gafas. Vale, se baja de la silla, se va para su sitio y a la que iba, porque lo oí yo, porque estaba al lado, pasa por al lado una nena y la otra le dice, tonta, fea. ¿Eh? Y yo lo oí y le digo, pero ¿cómo tonta fea? No terminamos de aplaudirle porque está guapísima con las gafas, tú misma has aplaudido, ¿por qué le dices tonta fea? Y dice, porque yo quiero que me aplaudáis a mí. Lo dijo como era, ¿no? Y le dije, bueno, pues haber empezado por ahí, esos son celos, no pasa nada. Y se oye una voz lejana que dice, ¿qué son celos? Y yo dije, pues este será el día que tocan los celos, porque claro, había pasado de esta manera, ¿no? Bueno, y fijaros qué curioso que esta que había dicho tonta fea es una nena, ahora creo que tiene 18 años, que me la encontré hace poco, altísima. Bueno, es una melliza y su hermano, que iba a la misma clase, que nosotros preferimos que vayan cada uno a una clase, pero los padres no quisieron. Bueno, iban allí. Cada vez que la chiquilla decía, ayer fuimos a... El hermano decía, a la playa. Ayer no sé qué. El hermano no la dejaba acabar las frases. Y ella se ponía, lo digo porque tenía motivos y tenía en su casa continuamente, y casi que desde antes de nacer, una presencia ahí de alguien que todo el rato la invadía, ¿no? Porque no le dejaba ni acabar de hablar, ¿no? Que estaba muy celosa, ella, con su hermano. Entonces, claro, cualquier cosa que le recordara ese sentimiento, le aplaudimos a otra, ¡plá! Se le vienen todos los celos, no contra la de las gafas, María, no precisamente, sino que ella quería que la aplaudieran a ella, que todo fuera para ella porque el hermano continuamente le pisaba el territorio, ¿no? Entonces, como yo conozco el caso a la hermana y al hermano, noté rápidamente lo que le pasaba a ella. Tenía como una sensibilidad especial para los celos, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues os lo voy a decir lo que son celos, porque le había preguntado también otro, Marc. Bueno, entonces, allí había una nena en mi clase adoptada y su hermano, que también era adoptado, estaba en otra clase, en la de 3 años. Y le dije, vea por tu hermano, dile a la maestra que te lo he dicho yo. Y se viene con el hermano de la mano y cuando entran, yo cojo al hermano en brazos y le digo, ¿cómo te sientes? Le digo a la hermana, ¿no? Mayor. Y dice, yo lloro. Si lo coges, lloro. Y se puso en un segundo afectada, ¿no? Pero entonces cogía a la hermana mayor y le dije al pequeño, ¿y tú? ¿Qué dices? Si la cojo a ella. Dice que yo me enfado. Y entonces, tanto el enfado como la pena eran muestras de que se ponían celosos. Digo, eso que habéis visto, esos son celos. Que uno quiere que la mamá o la maestra o quien sea solo lo mire a él y que el otro no esté. Esos son celos. Quisieras ser tú el único y que te miraran todo el rato y te aplaudieran todo el rato, y tu madre o tu padre o tu abuela o quien fuese, ¿no? Y entonces aquel que había preguntado dice, pues de eso tengo yo todos los días. Y era verdad, tenía un hermano y estaba también celosísimo. Entonces, a partir de ese momento que eso se ha hablado, en total eso tardaríamos, ¿qué minutos? 5 minutos, 10, ponle como máximo. Pero era el momento de entender lo que significaba, después de haber pasado lo de la niña de las gafas, o sea, era el momento. No podía dejarlo y decir, tutoría los viernes de 4 a 5, no. Cuando en infantil pasa algo de índole sentimental, hay que darle giro. Si no en ese instante, si puedes, sí, en el instante, y si no, pues lo más pronto que puedas, ¿no? Bueno, entonces, desde el momento que uno de los sentimientos ya tiene su nombre, pues tú te das cuenta que ellos no te crees que se les olvida. Ya si alguien en un momento dado siente algo de ese tipo, te dice, tengo celos, o tengo rabia, o tengo envidia. O sea,
y ya se va hablando de otra manera, ¿no? Entonces, por eso cuando yo decía eso de los buenos sentimientos y los no tan buenos, cuando en la escuela de magisterio nos hablaban de esas primeras simpatías y también decían primeras antipatías, es verdad, como en los momentos primeros de socialización, pero es que es lo único que hablamos a nivel de afectivo entre los niños. Y hay una barbaridad de cosas entre ellos que se dan y que se pueden matizar y que da gusto ver cómo cuando lo entienden lo manejan. Mirad, había uno que era muy callado, pero era uno de estos chavales, ¿cómo os diría? De una manera corta. Era rápido, era eficiente, era listo, era un chaval despierto, o sea, pero hablaba poco, sobre todo hablaba poco de lo que sentía, pero aún así hablaba poco en general, pero de lo que sentía nunca lo decía, ¿no? Y un día se le ocurre venir y decir, hoy no, ayer pasé un galgo, con una sonrisa de aquí a aquí, ayer pasé un galgo. Y le digo yo, a lo mejor lo dice hoy, ¿cómo se sintió? ¿Y cómo te sentiste, Alberto? Dice, era alto, era fuerte, era rápido. Digo, o sea, era como tú. Y eso le hizo gracia, ¿no? Porque es verdad, podía haber dicho las mismas palabras que él estaba diciendo para el perro, ¿no? Se definió a sí mismo con esa forma de definir al perro. Cuando le dije como tú, le hizo gracia y digo yo, bueno, ya que no lo dice Alberto, ¿alguien puede decir cómo cree que se sintió Alberto? Y empezaron a decir, y el otro le encantaba ver que los otros podían decir lo que él sentía. Quiere que el perro sea suyo, está feliz, todos los días quiere ir a su vecino a que le deje otra vez el perro. O sea, los demás iban aventurando cómo se sentía. Y yo le dije, más o menos es eso, y él dijo, sí. Entonces, de alguna manera pudimos rescatar lo que él sentía gracias a las aportaciones de todos. Entonces yo aproveché, se me ocurrió, yo digo, y fijaros, lo hemos sacado por la cara que ha puesto. O sea, que de hoy en adelante, cuando uno esté hablando, todos lo tenéis que mirar. Porque una cosa es lo que la gente habla, decimos por la boca, y otra lo que muestra con la cara, con el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, teníamos como otro truco, ¿no? Que era, fíjate bien en lo que te muestra la gente. Unos días después, entra una nena de buena mañana, toda muy peinada, con un lazo verde, como si la viera a María, que es médica en este momento. Es que soy antigua, comprender que los he tenido a muchas generaciones. Bueno, el caso es que María entra y dice, con una sonrisa espectacular, dice, mi madre ha llevado a mi hermano al hospital. Era un bebé. No, a mi hermano no, perdón, es una hermana. A mi hermana al hospital. Y entonces, y le dice una compañera, ¿y tú de qué te ríes? Daros cuenta si habían captado lo de la cara de sonrisa de Alberto, lo de fijarse en las caras. Ellas veían que lo que estaba diciendo se contradecía con la gran sonrisa. A ver, ¿de qué te ríes? Si ha ido al hospital, algo le pasa al bebé, ¿no? Y entonces las otras así, pero como riñendo, ¿eh? Su amiga le dijo, ¿y tú de qué te ríes? ¿No? Y dice ella, pues que eso es lo que quería yo, que lo devolvieran. Y se quedó tan ancha. Y ya eso, entonces me reí yo, porque aquello era la traca, ¿no? Y le dije, pues María, desengáñate, porque la chiquilla se queda, ¿eh? Han querido hacerte una hermana, y aunque a ti te dé rabia, porque te da un poco de rabia, pero oye, pues es tu hermana, ya está. Así que cuanto antes la quieras, mejor, porque se queda. Pero fijaros qué chocante, ¿no? O sea, la nena no tenía nada, una cosita en el lagrimal que iban a desentaponárselo, pero ella ya, su fantasía era, lo van a devolver, ha venido en el hospital, pues que se vuelva al hospital, que es lo que yo quiero. Entonces, y esto no lo dije yo, lo dijo otra niña. Luego, ellos pueden, no digo yo que todas las veces ni que todo, pero pueden, a nivel comunicativo, pueden avanzar muchísimo si resulta que tú les das como alguna pista de por dónde va la cosa. Bueno, como tengo el tiempo ya contado, solamente decir que si con el maestro hay un buen vínculo, cada niño con el maestro, que es
por donde hay que empezar en el tema afectivo. Vincularse con cada uno para que ellos sientan que tú, vamos, que cada niño te importa. O sea, no me salía la expresión al querer ir rápido, ¿no? Que no te da igual, que no son números, que tú te sabes de cada uno y te sabes de su vida porque indagas con los padres, porque te lo apuntas, porque tienes una libretita que a ellos les gusta ver lo que apunto, ¿no? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto de mí? Y digo, está jugando a la cocina, luego se pelea con no sé quién y luego tal, dice, la pelea la has apuntado, digo, todo lo que pasa yo lo apunto. Y entonces se acostumbran, pero luego les gusta mucho ver que, bueno, algo le importaremos si se apunta hasta lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? O sea que el buen vínculo permite un ambiente de confianza. Luego, además, ellos tienen claro que yo no voy a dejar que si alguien dice algo, los demás ni sonrían, ni se burlen, ni de casualidad. Como vea que, por ejemplo, una le dice tonta, fea, a la otra, eso se habla y se aclara porque tiene que haber claridad en las relaciones, claridad en lo que se dice y en lo que se hace, ¿no? O sea, que la manera en que yo veo esto de la alfabetización sentimental sería en entender lo que uno siente, empezar a entender que los otros también sienten cosas, nombrar los sentimientos, no domesticarlos, dejarlos salir, ¿eh? Y no tiene nada que ver con aquello que a veces yo entro a una escuela y veo en el pasillo una pancarta que pone, ahora me parece que me vaya a burlar, pero se me ha escapado la risa, perdón. O sea, la semana del respeto mutuo. A ver, eso no está ni bien ni mal, pero puesto en una pancarta en medio del pasillo, no le encuentro el sentido que cuando está pasando algo y se habla de que hay que respetar a esta persona por esto, por lo otro. Y ahí lo hacen porque además me lo explicaron. Cada semana es la semana de algo. Luego no lo hacen porque ha pasado algo y lo han hablado, en cuyo caso estaría bien. No, lo hacen de arriba abajo. Como alguien hoy no sé quién decía, lo de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? O sea, lo hacen porque lo tienen programado. Y yo creo que este tipo de cosas de lo que se siente no son para tanto programar, sino para tener claro que tú quieres regalarles o darles a los niños claridad en este tema y vas a acompañarlos y según se den las cosas vas a aprovechar para que vayan armándose por dentro y formándose como personas, aclarando que tienen su propia manera de ser, su subjetividad, que son distintos de los otros, pero que todos somos respetables y todas estas cosas. Me están diciendo que acabe. O sea que ni fiestas... Voy saliendo poco a poco. Sí, sí. Es que me cuesta empezar y me cuesta acabar. Nada, tranquila. A ver, ni fiestas, ni pancartas, ni fichas de colorear. El azul es estar pensativo, el rojo cabreado, el verde. Y si el niño ve blanco, el estar enfadado y el otro lo ve rojo. La ficha que tú le dices un color que no es el que siente, que pinte cada cual como quiera. No se trata de colorear fichas, se trata de entender, de hablar, de escuchar y de vincularse. Y más o menos esto, porque viene el chico. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno. Muchas gracias. Ya está.